Qué debate que se armó, ¿no? Con la amistad. Ay, sí. Sí, Da para hablar Hola, bastante. hola. Vamos a Sí. hacer otro programa. se viene el próximo, Sí. Bueno, acá tenemos a nuestras invitadísimas. Hola, ¿cómo andan? Lore y Celia y Benja. Bienvenidos. Invitado especial. Ah, Bauti, perdón. Bauti. Bueno, ¿se quieren presentar? Háganos su espacio. Bien. Bueno, Celia Pronsalino, soy counselor, mamá de Bauti, que me acompañó. Hoy estuvimos hablando de lo que era la radio, siempre escuchamos radio, así que estaba re contento porque quería ver adentro, ¿no? Bien. Que hablaban y eso. ¿O no, Bauti? ¿Vos querés presentarte? ¿Querés decir algo? Nandi Chanqui. Muy bueno. Bueno, acá le dejo a Lore para que se presente. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy Lorena, soy counselor, muy agradecida por el espacio, porque nos hayan invitado. Y ahí vinimos para seguir reforzando el compromiso por la inclusión, que es nuestra lucha. Bien. Exacto. Buenísimo. Ustedes son miembros de la Fundación FADEA y están dentro del proyecto creando una realidad inclusiva. Sí, es un programa independiente, somos un grupo de profesionales independientes que nos unimos por la misma causa, que consideramos que la inclusión forma parte de la naturaleza, ¿no? Como yo digo siempre, el mar no le importa quién entra a jugar con las olas, ni la lluvia a quien moja, ni el sol a quien abriga, las personas estamos todas incluidas y nadie tiene la autoridad para incluir a otro, sino que es vincularnos nada más. Claro. Y entender que cada uno tiene su lugar y su espacio, ¿no? Ok. ¿Y qué le llevó a armar este proyecto? Bueno, mi recorrido empieza como autista. Empiezo como a buscar las herramientas para acompañarlo, a crecer, a desarrollarse y a quitarme los miedos, ¿no? De lo que era un antes y un después de mis hijas, que tengo 2 hijas, grandes ya. Y ahí, bueno, y todo eso me fue llevando y me traspasó mi rol materno a convertirme en una profesional del counseling, que es una profesión que trabaja justamente en prevención y promoción de la salud, para que esas emociones a través de un diagnóstico que es un impacto familiar importante y que cambia rotundamente la vida de las familias, sea acompañado, ¿no? Y que esas emociones exacerbadas no se terminen patologizando, ¿no? Y que terminen en una Tal cual. enfermedad. Porque la realidad es que este proyecto, yo me fui dando cuenta en estos años, 16 años, que las personas con discapacidad están abarcadas en todo su haber, ¿no? Y las familias tomamos un papel muy pasivo frente a los profesionales y en el acompañamiento y nos olvidamos de nuestro proyecto de vida como personas. Entonces me parece importante empezar a atender y acompañar a las familias, ¿no? Que también a cada una, como yo digo, el diagnóstico es una bomba que cae, a cada uno le llega su pedazo y de acuerdo a la distancia que tenga, ¿no? El hermano lo va a pasar por un lugar, la mamá, el papá, los abuelos tienen un doble duelo, porque es el duelo del hijo que tuvo a ese nieto y por el nieto, entonces hay como doler doble y ocultar muchas veces lo que me pasa a mí en pos de acompañar a mi hija, a mi yerno, ¿no? A sus hermanos, y entender que, bueno, que las familias necesitan ser comprendidas, atendidas, validadas en todos esos sentimientos negativos que son lógicos, ¿no? De sentir, por desconocimiento, por miedo, por la finitud y por un montón de cuestiones. Entonces el programa precisamente se basa primero en crear realidad inclusiva, dejemos de hablar de inclusión para darnos cuenta que todos pertenecemos a esta masa madre, ¿no? Yo siempre digo, quizás podemos pensar qué es la integración y qué es la inclusión. Cuando pongo el ejemplo siempre de la torta, ¿no? Cuando uno hace una torta, hay condimentos o ingredientes que no pueden faltar. Y esa es la masa madre, ¿no? La harina, el huevo, el azúcar. Cuando yo integro, decido qué le voy a poner de más, por ejemplo, chocolate, vainilla, pepitas de, no sé, frambuesa, es una decisión que tomo yo de cómo la quiero hacer. Pero como somos todos parte de esa masa madre, ninguno de nosotros puede faltar en la sociedad y puede perder su lugar. No es el otro que decide por mí incluirme, sino que es una mutualidad. Y si no hay mutualidad y no entiendo que las personas con discapacidad son dadoras y tienen mucho para dar y mucho que enseñarnos, y sentimos que la autoridad es nuestra, estamos perdiendo una gran riqueza, que es la diversidad.
Tal cual. Y Hermoso. esa diversidad se enseña, se transmite, ¿cómo se hace para...? Porque yo pensaba, ¿no? Quizás uno desde su propio egoísmo, desde que no le toca de cerca, quizás hace ojos ciegos, o no escucha, no ve, o como, ¿viste? Es como cuando Es como no cualquier saber. otra cosa, ¿no? Quizás desde cerca no te toca y pasás por al lado, ¿no? Entonces, ¿cómo se genera esa conciencia de diversidad en una sociedad que capaz un poco le da la espalda o no sé si la sociedad hoy realmente le da la espalda o no a la discapacidad, pero sí creo que si a uno no le toca tanto de cerca, y no sé si eso es así, ¿no? Digamos, el compromiso uno lo tiene que generar, te toque o no te toque también, pero hablando en términos generales como sociedad, yo no sé si hay mucho compromiso. Mira, si hablamos en reglas generales, nosotros hoy nos enfocamos en las personas con discapacidad, sus familias, en la inclusión, pero también a veces nos damos cuenta que dejamos muchas situaciones de vida vulnerables de personas que están en situación de vulnerabilidad, que quizás no tomamos en cuenta, y eso tiene que ver con la vida misma, ¿no? Con ser humano. Entonces me parece que lo que tenemos como que primar acá es entender y entendernos como ser humanos desde el perdón, ¿no? Digo, yo creo que la palabra discriminación se usa discriminadamente y a veces uno no se acerca a otro porque tiene una historia que lo llevó a quizás a no entender, a no comprender, a sentir miedo por lo que al otro le pasa y no saber cómo vincularme por este desconocimiento, ¿no? Es como un poco, Claro. si me pones a mí como mamá, te diría, y bueno, mi hijo fue un antes y un después. Me dieron un diagnóstico, le pusieron un nombre distinto al que yo había elegido, y ahora qué, ¿no? Digo, ¿hacia dónde voy? Por supuesto es mi hijo, yo lo amo y voy a hacer todo lo posible para que él se despliegue. Después con los años te vas dando cuenta que ese desplegarse tiene que ver, y todo lo que tiene que ver con sus tratamientos y demás, tiene que ver para su propio desarrollo, ¿no? Ni es para encajar, ni para normalizarlo, ni para que sea lo más posible, ¿no? Lo más normal posible. Que la normalidad no existe en cuanto a lo que es natural. La norma existe a través de las reglas que nos ponemos para tener una convivencia respetuosa, ¿no? No se puede castigar a otro por no haberse acercado o por no haberse cruzado esta persona o esta historia en el camino. Lo que hay que hacer con eso es agua hacia nuestro molino y pensar que esa persona no lo vivió. Pero claro, por otro lado, y esto salió en la clase, en el postítulo, la formación que yo estoy dando, el tema de la costumbre, ¿no? Si realmente nos tenemos que acostumbrar a que existen personas diferentes. Porque para acostumbrarnos tenemos que vivir con eso, tenemos que experimentarlo. Si no lo experimentamos, obviamente no vamos a acostumbrarnos. Y la realidad es que la palabra costumbre también tiene un peso bastante, una connotación bastante negativa, ¿no? Algo de acostumbrarme tiene que ver con algo que tengo que soportar. Bueno, me termino acostumbrando y ya no me duele tanto. En realidad no nos tendremos que acostumbrar. Si pudiéramos ver que las personas con discapacidad estuvieran en todos los ámbitos, ¿no? Laborales, escolares, no sería algo que no es habitual. Pasa porque lamentablemente en la escuela son 30 chicos más uno que se incluye. Entonces pelear contra ese sistema es muy fuerte, porque es el único diferente. Si la diferencia se viera como se debería ver, ¿no? Diversa, no existiría esto de la costumbre, claro. Esto de decir no me tocó, entonces por eso no sé cómo. Claro. Digo, me parece que tiene que ver más con eso, sí, que ponerlo en el lugar de la costumbre o de que me haya pasado, ¿no? Somos personas, digo. Y lo natural es la diversidad. Exacto. Es natural y no deberíamos tener que hacer un esfuerzo para incluir a nadie. No, tal cual. Tendrían que estar incluidos, todos tendríamos que estar incluidos, ¿no? Cierto, el micrófono me olvidé. Perdón, soy novata en esto. Se escucha igual, ¿no? Sí. Esta vocecita se escucha. Digo, lo natural es la diversidad, entonces en realidad estamos como padeciendo de alguna manera esta exclusión o esto de marginar a una gran parte de la sociedad, que son las personas con discapacidad y sus familias, porque no se margina solo a la persona con discapacidad, ¿no? A toda esa familia queda excluida o fuera de un montón de cosas, cuando deberían
poder tener acceso a todo lo mismo, no tendría que haber un cupo laboral como en ninguna de las cuestiones, ¿no? En nada de todo el abanico de las interseccionalidades y de todo lo que compone la diversidad en sí, debería haber leyes para que sean incluidos, sino que lo natural tendría que ser que los incluyamos, que nos incluyamos, porque también una cosa que a mí me parece bastante interesante, o que por lo menos a mí me convocó, primero porque siempre me convoca lo que no convoca, ¿no? Y me parece que está buenísimo que también seamos parte de esta toma de conciencia, las personas que no hayamos experimentado directamente, un poco en respuesta a lo que decías vos, Agus. Yo no soy mamá de una nena con discapacidad, viví quizás de algunas cosas medio de cerca, pero no directamente en mi vida, en mi historia, pero sin embargo sí me parece que está bueno que empecemos a participar aquellos que no estamos atravesados completamente por la temática, ¿no? Porque si no, sí, queda relegado solo a los que tienen, claro, el problema. Y me parece que parte de la toma de conciencia tiene que ver con que empecemos todos y todas a participar y a sentirlo una lucha propia, porque si bien no tenés un hijo con discapacidad, te puede pasar que en la vida termines en una situación discapacitante, ¿no? Digo, hay un montón de enfermedades autoinmunes, sí, que te llevan a tener una condición discapacitante, operaciones, digo, mismo circunstancias, ¿no? Acompañar la vejez de un pariente, un montón de situaciones que me parece que ya trabajándolas desde ahora nos hace una vida mucho más amable para con nosotros y para los otros también, saber ser más amenos, más empáticos, no tan exigentes con lo que debe ser, ¿no? Con esto de la norma, el molde, que frustra tanto y que en realidad no es exclusivo de la discapacidad. Digo, todos pasamos. Yo muchas veces me encuentro como en las mismas problemáticas y digo, no soy una mamá de una nena con discapacidad, pero este miedo como mamá lo tengo, ¿no? Sí. Pienso, ¿qué va a hacer mi hija si yo no existo? Es como que esta cosa. Sí. Y también estas dudas, estas cuestiones de cómo nos cuesta ver como madres y padres a nuestros hijos como sujetos de derecho, como personas con opinión propia, ¿no? Con posibilidad de elegir, de tomar decisiones, tengan o no una discapacidad, porque digo, una persona con discapacidad también puede elegir, ¿no? Me parece que hay mucho para revisar al respecto y bueno, yo cuando la conocí a Celia un poco me convocó esta propuesta y esta mirada novedosa que ella tiene respecto a la discapacidad, que es mucho más consciente, está mucho más traída a la realidad, no sé si son las palabras correctas las que estoy usando, pero me parece que es una mirada muy al alcance de la mano, en la que todos podemos hacer algo, ¿no? Eso es lo que más me interesó, que es una lucha en la que, bueno, si no sos parte del colectivo, entonces no podés hacer nada, no tenés mucho que aportar. Al contrario, ella lo que propone es que cambiemos la conciencia, hacia adentro, hacia afuera, expansivamente, y nos modifiquemos como sociedad, que es lo que tiene que pasar, ¿no? Digo, no son las personas con discapacidad o todos los colectivos que tengan un problema o una dificultad de ser incluidos los que tienen que acomodarse para poder encajar, sino todos los demás que hacemos que esas personas se queden afuera, ¿no? Porque son personas y tienen el mismo derecho a pisar este suelo que cualquiera de nosotros. No somos superiores, ¿no? Sí, disfrutar, ¿no? Yo, cuando hablamos de sujetos de derecho, que todos somos de nuestra existencia sujetos de derechos y todos tenemos capacidad jurídica y tenemos la capacidad de obrar sobre esos derechos que nos son dados, somos sujetos deseantes, básicamente. Entonces, lo que pasa con todo este sistema perverso, digamos, que está instalado, ¿no? Desde que hay un diagnóstico, todo este deber ser y este deber hacer, con lo terapéutico, que no estoy en contra, digo, lo que sí puede ser que esté en contra es cuando es excesivo, ¿no? Todo esto, ¿no? Es empezar a plantear en la familia el para qué hago lo que hago, ¿no? Digo, ¿para Totalmente. Qué? ¿Para quién hago esto que hago? Y también plantearse cómo lo quiero hacer y entender que la familia debe ser parte siempre del equipo. No es trabajar para la familia, sino es trabajar con la familia, acompañar su proyecto de vida. No yo como profesional
creer que soy la que sé lo que ellos necesitan, cuando la realidad la viven ellos, ¿no? Digo, entonces esto para mí es súper importante, porque si no siempre quedan como sujetos pasivos, receptores, ¿no? Y eso genera un montón de frustración y culpa en la familia, porque si podemos mirar, mapear lo que le pasa a una familia hoy, en esta instancia que estamos de vida, ¿no? Donde todos tenemos sobreactividad, donde la actividad es imposible no tenerla, porque el ocio es mala palabra, ¿no? Entonces tenemos que ir al gimnasio, no tenemos que hacer las uñas, tenemos que ponernos lindas, tenemos que criar a nuestros hijos. Los hijos van a natación, vóley, inglés, al colegio, ¿no? Digo, no podemos encontrarnos de persona a persona en algún momento en el ocio y decir, bueno, ¿qué nos pasa? ¿Qué sentimos? ¿Qué nos está pasando con esta vida que nos lleva así como una bola de nieve? Entonces todo eso hace que perdamos un montón de cosas. Y cuando esa familia no puede hacer lo que el terapeuta le dice, ¿no? Empiezan los reproches. Pero claro, yo te dije, no, y claro, porque yo seguro como no hice lo que tenía que hacer, él no avanzó, ¿no? Digo, Claro, y se le la pone culpa la que se expectativa. genera. Claro, pero porque hay como una cadena, ¿no? Cuando hay un nivel de expectativa muy alta, que tiene que ver conmigo y no con el otro, ¿no? Y ahí aparece, ¿no? El interés superior de la persona. ¿Qué quiere él de su propia vida? Porque esto es lo que quiero yo como mamá, pero él ¿qué quiere? ¿No? ¿Por qué no me banco que mi hijo toque la guitarra todo el día? Digo, y si eso es digo, estamos poniendo como la vara de la felicidad como si fuese algo estándar, y eso no lo tiene nadie comprado. Entonces, cuando eso pasa, nosotros nos olvidamos de que esa persona aparezca y no lo dejamos ser. Entonces, esas expectativas generan un nivel de exigencia muy alta. Entonces se va encadenando. Mi expectativa es muy alta, que es mía, mi exigencia también va a ser alta, y mi frustración cuando no lo logre va a ser mucho más grande todavía. Y ahí van a empezar a matarse entre la familia, porque, viste, yo te dije, porque el padre no está. Entonces digo, esto hay que abrir, yo hablo de las familias actualizantes, ¿no? Digo, es importante salir de este modelo hegemónico tradicional en cuanto a roles estáticos. Es decir, yo no voy a dejar nunca de ser la mamá de él, pero puedo cumplir funciones, y mis hijas pueden cumplir funciones, y el papá puede cumplir funciones complementarias, ¿no? Esta cosa de que la familia actualizante, cuando digo actualizante porque son familias que se ponen de acuerdo, son autónomas, se respetan, y en estos acuerdos deciden cómo hacer las cosas, y no esa hegemonía de decir mamá es la que manda, papá es el que trae la plata, digo. Tal Entonces cual. se estatizan tanto esos roles que no permite que el otro aparezca, ¿no? Y aparecen estas instancias que, bueno, Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? Sos una mamá especial. ¿Y cuánto estamos dejando abajo a las mamás que no pasan esa situación y también son tan especiales? Digo, ¿y por qué las personas nos compramos ese rol también? ¿Qué estamos tapando con eso? Digo, entonces hay muchas cosas que revisar, ¿no? Y que esta persona aparezca, que aparezca esa mamá con esas broncas, que aparezca ese papá que no sabe cómo pararse frente al hijo, como su esposa, esa abuela que no sabe cómo decir a la hija porque se defiende de algo que le duele, a esa persona que lleva el diagnóstico, que no se convierta en el chivo expiatorio de toda la familia, el mal de todos, y el deudor constante, ¿no? Y que el cuidador empiece a entender que no deje su rol de persona, y que se lo deja, también se haga cargo de por qué lo dejó, ¿no? Y por qué no busca redes de apoyo, y por qué quiere siempre tener la sartén por el mango. Digo, como que se generan muchas, y la familia se va cerrando, porque claro, al no permitir que otros entren, porque uno dice, no, suponte, si yo voy a él lo llevo a lo de mi vieja, entonces mi vieja, no, pero yo te lo dejo, pero con él tenés que ser así, y a él le gusta esto. No, no es mi vínculo, es el vínculo con él y su abuela, que él aprenda a frustrarse con su abuela, enojarse con su abuela, digo, y esto en esta sobreprotección hay una subestimación, no solamente de la persona con discapacidad, sino de esa abuela, de ese tío, ¿no? Y llevémoslo al ámbito de cualquier madre, no hablemos de discapacidad, que cuando sobreprotege tanto a su hijo y no permite que los otros vínculos aparezcan de la manera que tienen que aparecer, ¿no? Como estas mamás que le dicen al papá, viene del trabajo, ponete a jugar con tu hijo, es un vínculo que nosotros no podemos meternos, salvo que haya abuso, que haya cosas groseras, pues decís, no, acá me tengo que meter. Pero tenemos que tender a dejar la libertad de que el otro se vincule de la manera y que se conozcan de una manera propia,
Porque construyan un vínculo, ¿no? Construyan, porque Claro. no lo que vos disparas a uno, el otro dispara otra cosa, ¿no? Digo, y es Totalmente, algo que fluye, y eso en un nosotros, y eso es lo que nosotros tratamos de acompañar en las familias, ¿no? De que no se victimicen los padres, que no los pongan en ese rol de chivo expiatorio a los hijos, y que cada uno pueda tener su propio proyecto de vida. Porque en esa sobreprotección también hay una sobrecarga, ¿no? Hay una demanda implícita de, Total. bueno, tenés que dar más, porque así como están las cosas, no alcanza. Exacto. ¿No? En esto que decía Celia, del recorrido de terapias, de un montón de cosas, los chicos tienen que dar y dar y dar, y tienen todas las miradas puestas sobre ellos, ¿no? Y eso obviamente genera una sobrecarga. Y en los talleres, que nosotros hacemos talleres mensuales para familias, por el momento solo han recurrido madres y abuelas. Me parece importante también destacarlo porque me parece algo, nada, que también Que dice refleja una Sí. realidad, digo, cuál es el rol Tal cual. de paterno en todo esto también, ¿no? El rol masculino, de qué forma se está ejerciendo en esto que dice Celia, cuál es el protagonismo del padre o de quien ejerce el rol paterno en todas estas cuestiones. Y salen también... Ay, muchas gracias, Bauti, me acerca el micrófono, tenés razón, estás en todo, ya puedes ser productor de radio o sonidista. ¿Cómo es? En estos talleres que hacemos todos los meses para familias, acompañamos y debatimos y abrimos un poco todos estos temas y salen cosas súper interesantes en esto de estar toda la mirada centrada en la persona que tiene una discapacidad y que parece que implícitamente es quien más necesita en la familia. En el último taller hicimos como la pregunta de, a ver, paren, porque también hay otros hermanos, hermanas, ¿no? Que parece que tienen que necesitar menos siempre, porque ellos pueden, hay algo que se ve que pueden, que que tiene una discapacidad no. Digo, hay un montón de constructos, un montón de ideas que son creencias limitantes, no dejan de ser creencias limitantes o introyectadas que tenemos acerca de una realidad que no estamos pudiendo percibir como tal, ¿no? Que la percibimos desde este filtro condicionado y en ese momento preguntamos, los 365 días del año, 24/7, ¿es la persona de la familia que más necesita, la que tiene la discapacidad? Claro. Y ahí quedaron. Y ahí quedaron, fue como que... Claro. Y no, la verdad que no, claro. Cómo se magnifica Claro. y se hace esto de la discriminación inversa, ¿no? Digo, el hermano que no tiene no tiene diagnóstico, vos podés con todo, no me vengas con chicana. Claro, Digo, una bancate. exigencia extra también. Claro, y entonces esa persona empieza a desaparecer, porque no se le permite la vulnerabilidad del ser, ¿no? Es como ¿De qué te sentirse quejas? débil Tal y cual. querer acobijarse en los padres, ¿no? No te quejes Ujú. porque tu hermano lleva y uno se va olvidando de esos hijos inconscientemente, ¿no? Digo, porque el sistema, por eso yo digo que las familias no son familias sufrientes, son familias padecientes de un sistema, ¿no? Que cuando salen a la afuera a exhogarse, tienen que dar cuenta, ¿no? Y tienen que ser los más perfectos, educados, respetuosos, no pueden fallar, no se les permite, y todo es en función a su diagnóstico. Dice, hola, hace un chiste, un adolescente, no, porque tiene síndrome de Down, no, es adolescente, le pasa lo mismo en el cuerpo, tienen otras formas de procesar la información, otros tiempos, y no tiene que ver esto que no van a dejar de ser adolescentes, pavadas, chistes, bromas, pegarse con los compañeros, digo, porque si podemos analizar millones de casos de chicos que no tienen ninguna discapacidad y tienen un nivel de bien agresión, comportan, sí. pero no hay un diagnóstico en el medio que justifique o asuste, ¿no? Digo, wow, claro, porque tiene síndrome de Down, entonces ojo con esto, ¿no? Digo, y eso pasa mucho, y esto es lo que tenemos que empezar a desmistificar, humanizar un poco el diagnóstico, entender que no es determinante de la persona, que sí es una entrada, una puerta de entrada a un tratamiento posible, sí, pero incierto, ¿no? Y que esa persona es una persona que también hay que respetar el deseo y hay que preguntarle, ¿qué querés? Claro. ¿Cómo lo querés? ¿No? ¿Cómo pueden contactar las familias y qué servicios ofrecen? ¿Talleres? ¿Hay algo más? Sí, contá, Sí, contá. a través de la Fundación de Ayuda Humanística de Argentina, que es FADEA, que igualmente, bueno, después arrobaremos o haremos, Sí, obvio. pasaremos los vínculos, sino por el Instagram de Celia abordando el counseling,
o el mío que es @loredescalzi, como descalzo pero con i. Nos pueden preguntar. Lo que brindamos por el momento es un taller mensual gratuito, abierto a la comunidad para todas las personas que tengan, sean miembros de una familia de alguien con discapacidad. Pueden venir abuelos, hermanos, abuelas, hermanas, madres, padres, o cualquier persona responsable de crianza o que acompañe a alguien con una discapacidad. Y vamos abriendo distintos temas según las problemáticas y las vivencias que tienen estas familias, y siempre reflexionamos. Y la verdad que la experiencia es muy grata, comparten esto de poder abrir lo que emocionalmente cada uno vive y cómo se sienten en estos miedos, en las frustraciones, en las expectativas, en la soledad, que muchas veces también acarrea las problemáticas y en particular la discapacidad, y un montón de cosas que obviamente se genera un entramado muy interesante y se busca renovar una conciencia y la mirada sobre el tema. Así que lo hacemos el segundo viernes. El último viernes de cada el mes último. Estamos con un grupo general. O sea, la idea, la diferencia, si me permitís, es las organizaciones, las ONG, que yo las pondero muchísimo, hay grupos de pares, gracias hijo, hay grupos de pares que van los papás, coordinados por mismos papás, que tienen distintos, a los papás nuevitos, por ejemplo, en ASDRA, que es la Asociación Argentina de Síndrome de Down, hay papás nuevitos, bueno, después fueron cambiando los nombres, ¿no? Hay lo que es la primera infancia, la parte, digamos, de adolescencia, abuelos, hermanos, se van como cada vez armando más grupos, hace muchos años que tiene la asociación. La diferencia que tienen nuestros grupos es que está manejado por profesionales y que nosotros no queremos que los padres vengan a hablar de sus hijos, queremos que vengan a hablar de ellos y que hagan un proceso de desarrollo, claro, de despliegue a través de la consultoría, y que no sigan guardando esas emociones, ¿no? Y que se les siga congelando el cuerpo y que salgan esas emociones para poder perdonarse, para poder generar un proyecto de vida y ver dónde están enquistados en esto, ¿no? Entender, poder exhogar ese vínculo y externalizar el diagnóstico del vínculo. Es decir, es como si yo te dijera, hola, soy Celia, soy diabética. No, yo soy Celia, tengo diabetes. Si yo pongo mi diagnóstico, lo interpongo entre nuestra relación, vos vas a quedar en desventaja conmigo, porque vos vas a sentir que porque yo soy diabética, vos vas a tener que ceder en un montón de cuestiones que quizás no tenés ganas y no está mal. Entonces no se genera este vínculo de poder de la persona con diagnóstico frente al otro, ¿no? Después tenemos un grupo de orientación, que somos un equipo de orientación, Ariel, Lorena y yo. Si los papás quieren tener una entrevista, la primera entrevista es gratuita, después es arancelada, un arancel mínimo. Después yo doy una formación que se llama Transformación Profesional para los profesionales de la relación de ayuda, que es una formación que yo creé después de muchos años a través de Julio Barnes, que me acompañó junto con Ariel y Lorena, y lo empecé a dar en la primera escuela de counseling en Argentina, de Andrés Sánchez Boda, y empecé ahora también a darlo en la fundación. La idea del programa, ¿por qué lo llamo transformación? Porque es una teoría aplicada. Si yo no cambio, es imposible que pueda acompañar. Si yo pienso que esa persona, su hijo, en realidad no va a poder, y no creo que esa persona tiene la posibilidad de encontrar su propio proyecto de vida, es muy difícil que yo pueda acompañar. Entonces primero nos tenemos que revisar nosotros. Por supuesto que la teoría es súper importante, pero hay que pelearse. Yo digo que, si yo hoy les digo a ustedes que el concepto no es más inclusión, es integración, y ustedes me creen, no es la idea. La idea de ustedes es cuestionar siempre, lo que viene dado, ¿no? Es como que aprender a producir a partir de su propia experiencia, capacitación, es decir, bueno, yo voy por acá, yo descubrí todos estos años que las familias estaban fuera del sistema de atención. Si bien el artículo 14 de la ley 24.901, que es la de prestaciones básicas en discapacidad, dice que tienen que ser acompañadas psicológicamente las familias, eso en la realidad no se da. Entonces me enfoqué ahí, y que hay que naturalizar la inclusión. Basta de hablar y empecemos a hacer y hacernos cargo que nosotros no somos dueños de incluir a nadie, que estamos todos incluidos, nos guste o no nos guste, podemos no tener un piel con el otro, pero sí respetar, ¿no? Y esto tiene que ver que la discapacidad es transversal a todos los colectivos, como lo sexogenérico, digo, esto es algo que nos guste o no nos guste y vengamos de otras, digamos, de otras crianzas, podemos estar de acuerdo o no, pero tenemos que respetar
la decisión del otro, y eso no quiere decir que uno lo tenga que discriminar o no compartir determinados espacios para esto, ¿no? Digo, me parece que eso es importante. El programa es independiente, yo estoy como la directora, ellos son los corresponsables del equipo, Lorena es mi mano derecha tal cual, es una genia, porque ella, no sé, es como mi extensión, es mi extensión. Y la realidad es que yo quiero que mis alumnos se emancipen, no me interesa colonizarlos, no me interesa esto de, a ver, yo pienso esto, ¿y vos qué pensás? ¿No? Y producir esto conjuntamente, nuevos saberes, porque bueno, vamos cambiando, vamos creciendo como sociedad y nos vamos cuestionando cosas que ya no están como caducaron, pero bueno, siempre hay que estar atento a trabajar la flexibilidad, ¿no? Y adaptarnos a lo nuevo, digo, pero desde el amor, no desde la imposición, digo, porque la imposición nunca es buena, ¿no? Es decir, generar que el otro diga, bueno, este es mi proceso, respetarlo, ¿no? No esta cosa de imponer, porque eso no lleva a buen puerto. En los últimos minutos, no sé si alguna de las dos quiere contarnos brevemente el miércoles que viene qué van a presentar. Bueno, lo contamos un poco entre las dos. Dale. Vamos a hacer una jornada de concientización en discapacidad, precisamente para naturalizar la inclusión. Va a ser un taller a través de la experiencia, para que la gente, bueno, un poco cuando vengan, ver cómo vinieron. No spoilees. No, bueno, pero y después ver cómo se van, ¿no? Después de esta experiencia que vamos a hacer un taller vivencial en la legislatura porteña. Sí, algo novedoso. Sí, un taller, el que sabe lo que genial, es un taller genial. Sí. Es algo bastante innovador, pero la idea es que sea una experiencia transformadora que altere, que la gente se vaya resonando. Claro, que se vayan resonando y que pueda generar una inquietud en, ¿cómo estoy viendo este tema? O wow, yo tenía una posición tomada al respecto y se me está movilizando con todo esto, ¿no? Es la mejor manera, creo, ¿no? Que el impacto. Puesto. Exactamente, esa es la idea. El impacto y cómo interpelar las creencias que uno trae. Porque yo digo que es como una canción, ¿viste? Uno canta una canción y nunca se detiene en la letra lo que está cantando. Entonces es como empezar a cantar y decir, bueno, ¿qué estoy cantando? ¿Y por qué lo canto? Y entender, como cuestionarse lo que conozco. ¿Cómo lo conozco? ¿No? No repetir como un loro. ¿De dónde? Exacto. Es mío, es mío, es del otro, ¿no? Empezar como a sacarse esos nombres. Bien. Y algo que me interesaba como reforzar es que no tenemos una mirada no romantizamos la discapacidad, ¿no? Nos parece que la discapacidad es algo que hay que visibilizar, que fue transformándose a lo largo del tiempo en, ¿no? Personas con discapacitados, personas con discapacidad, personas con capacidades especiales, personas en situación de discapacidad, y es algo que seguimos como siempre preguntándonos y debatiendo, porque la discapacidad es real, existe. Hay algo que de repente no se va a poder, pero a quién no le pasa también en algún punto, ¿no? Hay un montón de cosas que ya sé que capaz no voy a poder, por H o por B, por una cuestión de tiempo, de recursos, de un montón de cosas. Entonces, es un poco generar conciencia en ese punto, no invisibilizando y no naturalizando, no romantizando, no naturalizando, no romantizando la discapacidad como, bueno, hagamos de cuenta que no existe y somos todos iguales. No somos todos iguales. Y eso es lo rico, esa es la gracia, y eso es lo que tenemos que validar. Que la diversidad está bien, la diversidad es lo natural, ¿no? Entonces, bueno, los invitamos y las invitamos a todos y todas a que participen en la convocatoria. Pueden participar ahí también por el Instagram y en el mío. Está la bio tengo el link para que puedan anotarse y puedan participar de la jornada presencialmente. Si no, la entrada en realidad es libre y gratuita. Sí. Y queremos que venga gente que precisamente no está, no los que ya tenemos conciencia, sino los que no tienen, para que después puedan replicar. Así que invitamos a directivos de las escuelas que no se animan, porque aparte dentro del programa nosotros acompañamos, somos, digamos, como un centro, funcionamos independiente de apoyo a la inclusión. Entonces está bueno que los directivos, toda la comunidad educativa también pueda hacer su proceso para poder empezar a abrirse, a aceptar al otro como un tanto otro, como dice Julio siempre, y que empiece a jugar esto de el intercambio, ¿no? De aprender con el otro, y que si
que también juega un poco en contra de lo que es el capacitismo, ¿no? Esto lo que es la diversidad funcional, entender que hay inteligencias múltiples y que en realidad tiene que ver con el interés de cada uno, el deseo de cada uno, las posibilidades de cada uno y la situación en particular de cada uno, ¿no? Que no vamos todos hacia el mismo lugar y todo el éxito para nosotros, el éxito es para cada uno lo que es y no tiene que ser universal eso, ¿no? Digo, claro. Me parece que eso está bueno como pensarlo. Enriquecerse con la diferencia, ¿no? Exacto. Claro. Y perder el miedo, sobre todo. Perder el miedo y correrse de este constructo que tenemos metido de que hay que saber un montón para poder marcar la diferencia de incluir a alguien o de poder ser accesible. Claro. Y no, en realidad, cada uno desde su lugar humilde y una pequeña acción puede ir generando una transformación que no sabes hasta dónde puede llegar, pero no da lo mismo, ¿no? No da lo mismo, ese es el punto. Que todos nos empecemos a autoconvocar en, bueno, ¿qué estoy haciendo yo en favor de incluir? Estoy tapando una rampa, por ejemplo, estoy levantando lo que hace el perro en la calle, en la vereda, estoy pensando en lo que puede pasar si alguien viene y lo pisa y viene en silla de ruedas. Claro. Un montón de pequeños gestos que hacen la diferencia, que le marcan la calidad de vida a otro ser humano. Entonces, en ese sentido hay un montón que podemos hacer. Bien. Bueno, Bauti tuvo una experiencia. Bauti, ¿te acordás cuando te caíste en la casa? Vamos a darle el micrófono a Bauti. A ver si Bauti quiere contar. ¿Qué te pasó? Que íbamos al colegio. ¿Qué pasó que íbamos? ¿Qué pasó? Contá. ¿Qué pasó? Una vez que te pasó algo. Íbamos a la escuela, ibas caminando, ¿y con qué te resbalaste? Encontré caca de perro. Ay, ¿Y no. ¿Y qué te pasó? Contá qué te pasó. ¿Qué le dirías a la gente si lleva el perro a la calle? ¿Eh? ¿Qué tiene que hacer la gente si su perro hace caca? ¿Qué tiene que Mira, hacer? yo las tengo acá. Aunque ¿Viste? Matalo. Hay que levantarlo, porque si Exacto. no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no? ¿Qué te pasó a vos? ¿Te acordás? Me manché el pantalón. Claro. Y estábamos yendo al colegio y tuvimos que hacer ¿qué? Volver. Claro. A ver. Ok, entiendo. Bueno, chicas, gracias. Ay, no, por llegamos haber al final. estado. Sí, porque se ya nos- llegamos se al pasó muy final. rápido. Me quedé me quedé con un montón de preguntas para hacerles. Muchas. Volvemos cuando quieras. Sí. Nos Sí, encanta. sí, cuando quieran. Yo quiero agradecerles súper por todo lo que Gracias. este espacio, que para mí es un montón, toda la gente que nos está apoyando, que es un montón, y esto genera ganas de seguir y te das cuenta que la gente necesita cambiar, pero a veces no sabe cómo y eso está bueno. Así que gracias. Bueno, chicas, por eso a hay que las tres. hablarlo, hay que Gracias a ustedes por visibilizarlo. crear por este venir. espacio. Sí. Sí, gracias, mil gracias. Y por último, así como para cerrar, ¿qué les gustaría, de pregunta, qué les gustaría como meta a largo plazo o a corto plazo que se generen o generar ustedes a partir de este proyecto que están haciendo? Como su gran éxito, si se quiere. Bueno, yo si me preguntás a mí, hablar de que las escuelas sean inclusivas real, no sean 30+1, sino sean 31 chicos diversos, Bien. sin importar el diagnóstico, son personas que van a estudiar, a compartir y a crecer juntos, Que se cumpla la ley. que de se hecho, cumpla ¿no? la ley, Ajá. desde el enfoque centrado en el alumno, centrado en la persona, que me parece súper importante. Y bueno, en realidad nosotros tenemos misión, visión, valores, tenemos un logo también, y nuestra visión es naturalizar la inclusión, espero que no sea una utopía, y nuestra misión es a través de la concientización, ¿no? Digo, y seguir, que cada vez se vaya sumando y que las escuelas nos vayan llamando para apoyarlos y que nosotros como counselor la gente empiece a creer en nuestra profesión, como Claro. creemos nosotros, y trabajamos aparte interdisciplinariamente porque creemos en la diversidad y en la suma, en multiplicar y no restar, no le quitamos espacio a nadie, sino al contrario. Y aparte agradezco que muchos profesionales, neurólogos, abogados, licenciados en psicología, vienen a dar clases especiales a mi formación, y eso habla de que nos están validando como profesionales, somos muy comprometidos, y que la gente empiece como a entender que el counseling tiene una posibilidad muy importante, que trabajamos precisamente en la potencia, y por eso el counseling, el modelo social de la discapacidad, que se enfoca en la persona, es justamente habla del counseling. Sin saber el counseling,
Abarca Sí, es el modelo social de la discapacidad, ¿no? Este nuevo modelo social que habla de las barreras, que habla de estas nuevas denominaciones que tienen que ver con el entorno y no con la persona, ¿no? Digo, entonces creo que eso es lo importante. Gracias, chicas. Nos Perfecto. despedimos. Muchísimas gracias. Nos despedimos.